Muy bien, daremos continuación a la jornada de hoy con la presentación del doctor Alden Yepes, titulada Radiocarbono y calibración en busca de un esfuerzo común. El doctor Alden Yepes es docente del Departamento de Arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su tesis doctoral tiene como título Cambio y continuidad en la cerámica de los cuentos fluviales, Cosangue, Quijos, provincia de Napo, Ecuador, del Institut für Altemericanistik de la Universidad de Bonn. Sus principales áreas de interés están la arqueología y antropología de los Andes, análisis de la cultura material de la cerámica, estudios de tecnología y paisaje, arqueología e historia de las altas montañas del mundo andino antiguo y arqueología de la Amazonía. Por favor, doctor, pasar al podio. Gracias. Buenos días con todos, con todas. Iniciamos con la primera lámina, por favor. Es para mí muy grato estar nuevamente en las instalaciones del Patrimonio Cultural a propósito de su 46 año de aniversario. El tema que hemos seleccionado el día de hoy es radiocarbono y calibración en busca de un esfuerzo común. No tanto porque son ambas digamos, tecnologías de calibración y de manejo del tiempo indispensables, sino porque hace unos meses atrás yo recibí un correo electrónico muy interesante de Patrimonio Cultural sugiriendo que se entreguen datos radiocarbónicos de nuestros estudios. Y me pareció importante retomar digamos, esta propuesta en el marco de esta reunión. Y para eso yo pensé dar un espacio muy importante de exposición acerca de radiocarbono y esperaré no ser injusto con los procesos de calibración. En la lámina observamos nosotros a Willard Libby, que fue el descubridor de radiocarbono, en especial del isótopo C14. Y también esta presentación debo agradecer a doctor Elmo León, que se ha incorporado como investigador de la Universidad Católica. Siguiente. Entonces, trataré de no ser muy pesado, digamos, y haré en la medida de lo posible, una lectura animada, dado que el tema es sumamente técnico, así que en todo caso pido su comprensión si resulta muy, muy técnico. El carbono forma parte natural de los seres vivos y es imprescindible en los procesos biológicos de los carbohidratos, proteínas, lípidos, etcétera, etcétera. Danielita. El carbono tiene 3 isótopos. Esto implica que los átomos de carbono tienen al 6 como número atómico. Sin embargo, por presentar diversos números de neutrones, se producen 3 isótopos de carbono, C12, C13 y C14. Todos ellos suelen estar presentes en todos los compuestos de carbono. Siguiente lámina. El C14 es el único de los 3 isótopos que es radioactivo, es decir, que su núcleo es inestable. Siguiente. Por ello es posible que pueda transformarse en N14, emitiendo una partícula beta con carga eléctrica, lo que hace muy sensible su detección dentro de una muestra orgánica. El isótopo C14 se genera siempre en la biosfera. Se produce por el bombardeo constante de rayos cósmicos con núcleos de N14. Una vez su existencia en la biosfera, se combinan con oxígeno para formar dióxido de carbono o CO2. Este CO2 se distribuye por toda la biosfera en océanos, lagos, ríos y por medio de la fotosíntesis entra en la cadena trófica entre plantas y animales, incluyéndonos a los seres humanos. A su muerte, un ser vivo deja de consumir C14. Debido a su inestabilidad, su concentración empieza a disminuir según una proporción permanente. Siguiente. La vida media del C14 es una característica de átomos radioactivos. En el C14 la vida media es de 5.730 con una desviación estándar de 40 años. Siguiente.
Ok. La norma resulta entonces en menos presencia de C14 en una muestra, esta es más antigua. A partir de la existencia de la mitad de vida de un átomo C14, el decaimiento, esto es la transformación de C14 en N14, es más lenta, progresivamente va entre aproximadamente el 12.000 a 40.000 antes de presente. Y luego, entre 40.000 y 50.000 años atrás, hay muy poca cantidad de radiocarbono presente en la muestra y por eso solemos utilizar otros métodos de análisis y control del tiempo. La desintegración es constante, pero a la vez espontánea, lo que hace necesario un uso de métodos estadísticos en el conteo. Siguiente. Y vamos con la siguiente. No, regresamos 2 atrás, por favor. Bueno, nos quedamos ahí, vamos a ver. Estamos en la lámina 7, Danielita. Gracias. Quiero listar rápidamente todos los materiales que son posibles de fechar con el método de C14. Carbón, madera, celulosa de madera, madera fósil, hojas de árboles, trigo, paja, humus, turba, plantas, granos, incluido el maíz, muy importante, grafito, colágeno, apatita de huesos, ácido oxálico, frutas, plantas acuáticas, organismos marinos, hierbas, también de zonas áridas, semillas, mijo, cuero, piel, cabellos, caparazones de huevo, CO2 atmosférico, es decir, gas, carbonatos naturales, suelos con CO2, agua marina, agua de ríos, fangos, sedimentos de lagos, bloques de hielo, polen, incluso hollín pegado a la cerámica, escorias metálicas, piedra, pinturas, murales, es decir, adherencias de suelos en piedra. En fin, siguiente lámina, por favor. También hierro, corales, tufa, residuos sanguíneos, textiles, tejidos, papel, restos de peces, etcétera, etcétera. Vamos con la siguiente. Ahora hablemos de algunos procedimientos importantes en el manejo de las muestras. En primera instancia, debemos cerciorarnos de que la muestra esté vinculada al evento a fechar. Cabe la pregunta, ¿qué relación tiene la muerte del organismo con el evento a fechar? Es un estudio detallado del contexto y del suelo donde está depositada la muestra. Este punto es fundamental, ya que no pocos casos demuestran errores de muestreo. Debemos también ser capaces de observar problemas como percolación, permafrost e incluso desplazamiento de material por causas tafonómicas. Se requiere entonces de una evaluación para descartar posible contaminación de la muestra con otro tipo de, digamos, invasores. Bien, siguiente lámina. Es entonces importante atender a las observaciones del arqueólogo de campo que anotan cuando, por ejemplo, detectan crecimiento de raíces en el suelo, proximidad, por ejemplo, a carreteras que están asfaltadas, presencia de fango, productos derivados de petróleo, fósiles orgánicos, incluso como carbón natural. Es siempre recomendable manejar la muestra con pinzas esterilizadas y depositarla en cajas de metal limpias o en su defecto papel aluminio. Una rápida anécdota, recuerdo en una de mis excavaciones cuando estudiante que vi a alguien que de manera inexplicable estaba fumando cerca a la excavación, dentro de la excavación, fumando y recogiendo muestras de carbón. Yo no entendí ese momento y ahora veo el grave error, ¿no es cierto? Aunque parece trivial estas recomendaciones, no siempre se hacen caso. Nunca usar bolsas de plástico o de papel, porque estas contienen policarbonatos y estas pueden contaminar las muestras de carbón. Cuando es imprescindible, tocar el material con las manos, pero digamos, evitar que estén manchadas, por ejemplo, de crema, ¿cierto? En fin, siguiente, por favor. Vamos a ver, a falta de cajas de metal, hay también la costumbre de envolver cuidadosamente la muestra en papel aluminio. No obstante, la integridad de esta
no queda fuera de posibles otros fraccionamientos y hasta trituramientos causados por material depositado de la excavación. Nunca rotular directamente sobre las muestras, sino por medio de etiquetas. En fin. Las muestras de carbón para conteo de rutina suelen pesar entre 2 y 40 gramos, mientras que para activación de neutrones, el método AMC, pueden ser más pequeñitas, entre 0.5 a 1 gramo de peso. Para bivalvos marinos se necesita usualmente entre 10 y 100 gramos y 10 gramos de esto para la técnica de aceleración de masas. En fin, siguiente por favor. Se requiere como un primer tratamiento en el laboratorio la purificación química y el aislamiento de contaminantes. La selección de la parte más pura va desde sencillos procedimientos como la extracción de partes mezcladas con impurezas, microorganismos, raíces, etc., hasta el uso de medios bioquímicos y lavados ultrasónicos. Un cuidado especial merecen las muestras más antiguas debido a la exigua cantidad residual de C14 frente al C12. Ello, sin embargo, no implica que materiales más recientes puedan contaminarse, dependiendo de la historia individual de cada muestra. Siguiente, por favor. Veamos rápidamente a algunos de los métodos de análisis radiocarbónicos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. El carbón sólido, que fue desarrollado entre 1948 a 1956, es un conteo beta de radiocarbono directamente en carbón natural. Se llamó carbón sólido y creo que es lo que nosotros estamos acostumbrados a leer en las publicaciones de los años 70, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Que fueron casi todas analizadas con este método, usando un screen wall counter y un contador Gauger. Se obtenía CO2 de la muestra por medio de la combustión o acidificación. Luego, este gas era convertido en carbón sólido elemental, el carbón negro, cuyo muestreo era insertado directamente en el contador. Usualmente se requerían 12 gramos de carbón para un fechado. En fin, siguiente por favor. El conteo de gas o el contador de gas, desarrollado entre 1955 al año 2000 o utilizado hasta el año 2006. La muestra es convertida en dióxido de carbono, en CO2, o un gas hidrocarbónico sintetizado del CO2, elevando la precisión a un 95% y demostrando una eficiencia operativa y más práctica. Además, por enriquecimiento isotópico, muestras podían ser fechadas hasta casi 75,000 años y se requería muy poquito del gas, digamos, para extraer el carbón, para edades que estarían alrededor de los 40,000 años. En fin, los otros instrumentos de mucha precisión redujeron los errores a sigmas de hasta 15 a 20 años. Muestras requeridas bajo este método se producían entre 200 a 500, o sea, con desviaciones estándar de 200 a 500 años de edad y eran procesadas en promedio entre 48 y 120 horas. Vamos con el siguiente, la cintilación líquida, desarrollada en 1958 y utilizada hasta 2006. Las muestras también son convertidas en CO2 para luego ser sintetizadas en benceno, que es inyectado por una solución cintilante que produce pulsos de luz en presencia de irradiación ionizada. Esta técnica fue desarrollada paralelamente al conteo de gas y había sido usada en Chicago y Dublín. Sin embargo, fue ampliamente aceptada desde inicios de la década de los 60. Es desde esta época cuando se usó benceno por su alto contenido en carbón, además de poseer excelentes propiedades cintilantes. De hecho, sigue siendo el método más frecuente en algunos laboratorios. Vamos con el de mayor uso y al que estamos nosotros familiarizados, el método de aceleración de masas, inventado en el año 77 y utilizado hasta la actualidad. Los primeros ensayos con AMS se dieron a fines de la década de los 70.
Ciertas imprecisiones, consecuencia del manejo químico por los anteriores métodos de conteo de gas, impulsaron la investigación para lograr un conteo directo y más preciso. La ventaja del AMS era la disponibilidad de medir por conteo directo la masa isotópica del carbono, que es la cambiante, que es la que nos interesa, según hemos visto anteriormente. El tratamiento previo consiste en que la muestra es ionizada por la inserción de electrones en la cubierta atómica. Luego, son canalizados en un tubo acelerador, es decir, estos electrones, y polarizados por concentraciones debido a un campo magnético. Siguiente. Luego los iones seleccionados para el análisis, para el conteo, básicamente alcanzan el colector de salida, quedando en el tubo por efecto de inercia y de excesiva polarización. Finalmente, se les bombea fuera del espectrómetro y son leídos por medio de la energía de iones presentes, determinando así las concentraciones isotópicas. En rutina se contrasta la concentración de C13 versus el C12. Esto es muy importante porque junto con las cartas que acompañan la lectura de C14 debemos tener presente a los otros isótopos C13 y C12. Esto va a dar el grado de precisión del conteo de C14. Medidores de tercera generación hacen posible determinaciones de rutina usando solo miligramos de la muestra de carbón. De hecho, el AMS requiere de 2 a 5 miligramos de carbón, pudiendo ser medido rápidamente en 1 a 2 horas con precisiones muy altas que pueden bordear, digamos, sí, entre más o menos 80 y pueden bajar a más o menos 40. Bien, vamos a ver las convenciones. Siguiente, por favor. Gracias, ahí nos quedamos. Voy a listar algunas de las convenciones que se han entendido para C14. 1. La concentración de C14 ha permanecido constante. Sabemos que no es así, pero es una de las convenciones que se asumen con este método de datación. 2. La existencia de mezcla rápida y completa a través de reservorios de carbón. Esto es súper importante entender. 3. Las proporciones de C14 no han sido alteradas. Es otra convención que tenemos que, digamos, ponerla en contexto. 4. La vida medio del átomo de C14 es muy precisa. Esa convención se mantiene. Los niveles naturales de C14 son medidos a precisión y, como hemos visto, hay unos métodos que son más precisos que otros. Siguiente, por favor. Parte de las convenciones son las nomenclaturas. Así tenemos que la noción de BP, before present, es simplemente la fecha que proporciona el laboratorio en años radiocarbónicos antes de 1950. Eso no justifica. Cuando recibimos el fechado radiocarbónico, nosotros hacemos una operación aritmética de resta del fechado del año 1950, porque no es una manera de calibrar. Sobre esto hablaremos más adelante. Los laboratorios informan sus resultados en años de radiocarbón convencional, con el acrónimo CRA, que significa que no es una edad real, la cual solo puede ser obtenida luego de la calibración. Algunos laboratorios presentan ya la calibración en sus informes según la dendrocurva del momento, pero es imprescindible disponer siempre del CRA con el número correspondiente del laboratorio y, si es posible, el valor del fraccionamiento C13, como había dicho anteriormente. Siguiente, por favor. Contaminación y fraccionamiento isotópico. Existe una serie de efectos físicos que pueden alterar los contenidos originales de C14. El problema más común en las mediciones de muestras es la contaminación por la introducción de carbón extra. Incluye alteraciones de las proporciones isotópicas como la función de la masa atómica. Los valores de fraccionamiento dependen del CO3 marino, cuyo C13 es más o menos 2, pasando por plantas como maíz, con desviaciones de estándar de 10 más menos 2, hasta carbón con 25 más menos 3. Esto es bien interesante. Quiere decir, si nosotros tenemos un fechado
C14 con los isótopos acompañantes, ¿no es cierto? C13, y vemos que la tablita acompañante nos indica y el isótopo C13 con partes, que está dado en partes por mil, que estaría por debajo del rango 25 más menos 3, es decir, tenemos un C13 que está con valores de 20 o en su defecto de 30, 31. Nuestra muestra de C14 es problemática, de plano de aceptación. Seguimos adelante con la siguiente y vamos a hablar del efecto reservorio, que es el cambio aparente originado por el depósito original de carbón con una anomalía de bajo o alto contenido de C14. Si la muestra se ha formado en un medio que tenga un contenido diferente al del C14 atmosférico, entonces el fechado radiocarbónico será mayor o menor que la edad dentro, dependiendo de si contiene más o menos C14 en la atmósfera. Mediciones C14 de muestras en distintas latitudes de la Tierra de un mismo tiempo han resultado distintas por el efecto reservorio. Como resultado del escudo magnético de la Tierra, por ejemplo, los polos ejercen más actividad neutrónica, puesto que los rayos cósmicos son 5 veces más potentes que los del ecuador geomagnético. De ello, se puede deducir que en el área andina la actividad C14 ha sido menor comparativamente hablando que en los polos. Sobre esto voy a volver un poco más adelante cuando conversemos acerca del efecto de los volcanes en nuestras muestras. El efecto SUS o industrial, sabemos que desde mediados del siglo XIX el uso cada vez más intensivo de combustibles fósiles e industriales han incrementado dramáticamente el CO2 atmosférico y como resultado de ello la actividad radiocarbónica se ha reducido drásticamente con una disolución de hasta el 2% en la primera mitad del siglo XX, haciendo poco recomendable el uso de madera que se ha desarrollado desde 1890 para datar muestras. El efecto siguiente, por favor, carbono bomba. Otro factor que ha incrementado considerablemente el C14 es la serie de pruebas de armas nucleares y detonaciones entre 1945 hasta mediados de los 70. El enorme incremento del flujo de neutrones termales produjo artificialmente la casi duplicación de C14 en el hemisferio norte e incluso lo aumentó en un 60% en el sur, cuyo pico máximo fue alcanzado en 1965. Siguiente. Investigaciones del proyecto World Ocean Circulation Experiment demuestran que el Pacífico es una área afectada por el efecto carbono bomba, lo que permite sugerir la posibilidad de efectos colaterales en este lado del Pacífico, es decir, en el área andina. Siguiente, por favor. Déjenme ver cómo estoy con el tiempo. Tengo un par de minutos. No quisiera redundar sobre desviación estándar porque es, digamos, un montón de estadística. Solo quiero indicar, gracias, que tenemos cuando los laboratorios emiten los resultados, ¿no es cierto?, unos modelamientos estadísticos que están dados a un sigma, lo que quiere decir 68, o el anterior, 68% de probabilidad, ¿no es cierto? Es decir, una probabilidad baja de que resulte en ese fechado la muestra, pero es como un poco más precisa la datación. El siguiente sigma está dado en 2, la otra, digamos, la siguiente probabilidad estadística está dada en 2 sigmas, que quiere decir 95% de probabilidad. Es más probable, valga la redundancia, pero la precisión es menor. Por eso se expande la curva, la representación de la campanita que ustedes están observando a los costados. Y lo otro, pues derivado, ¿no? A 3 sigmas quiere decir que es más probable que el fechado resulte en ese rango de fechas que son más imprecisas. ¿Ok? Entonces tenemos generalmente 3 sigmas. Bueno, siguiente, por favor.
En fin, ahí tienen ustedes un sumario de los problemas que resultan en los fechados anómalos de radiocarbono. Un ratito, por favor. Quería nada más resaltar el hecho de que nosotros en los Andes utilizamos fechados radiocarbónicos porque básicamente tenemos sociedades ágrafas previo a la época de la llegada de los españoles, de manera que es un método fundamental para nosotros para estimar edades de la época prehispánica. Esta es una de las razones por las cuales los arqueólogos que trabajamos con este tipo de prehistoria andina deberíamos convertir los fechados radiocarbónicos en calendáricos, ¿no es cierto? Y bueno, en fin, aquí he escrito algunas cosas porque es importante no trabajar con fechados físicos, sino calendáricos. Voy a saltar esta partecita y regreso rápidamente a otro problema que recientemente estamos confrontando en la investigación. Siguiente lámina, por favor, que son las áreas de actividad volcánica que podrían tener alguna incidencia en los fechados radiocarbónicos. Dentro de los valores reservorios terrestres hay que tener en consideración plantas que hayan estado expuestas a vientos de fumarolas o de erupciones volcánicas cuyos valores CO2 no contienen C14 por su propia naturaleza geológica. Esto es como complicado porque no tenemos, sobre todo en el arco andino ecuatorial, ¿no es cierto?, una manera de controlar la ventosidad y las convecciones atmosféricas de las erupciones volcánicas junto a nuestros sitios arqueológicos. Más chances tienen las muestras que tomamos de sitios arqueológicos de ser contaminadas mientras más cerca están, una, o de la boca de los volcanes, ¿no es cierto?, como el Quilotoa, por ejemplo, y dos, que es más problemático, allí donde los vientos han empujado CO2 de los volcanes activos sobre, digamos, áreas de ocupación humana. Esto es algo que debemos tener como presente cuando estemos tomando muestras de los sitios. Siguiente, por favor. Ya tengo solamente una lámina más. Y quería hablar de la importancia de la calibración de carbono 14 con el método de Oxcal, que es un proceso fundamental para convertir las fechas de radiocarbono C14 obtenidas en laboratorio en fechas de calendario y que podemos entender en el contexto histórico. Vamos a desglosarlo paso a paso y rápidamente. Siguiente lámina. Ok, gracias. El Oxford Radiocarbon Accelerator Unit Calibration Software es uno desarrollado por Radiocarbon Accelerator de la Universidad de Oxford y es una de las herramientas más utilizadas para la calibración de fechas de radiocarbono. Oxcal utiliza varios modelos de calibración basados en datos empíricos de curvas de calibración. Las curvas más comunes son, y aquí me detengo un poquito porque a todos nos interesa saber cuáles son esas y cómo podemos usarlas, es la una, digamos, modelada para el hemisferio norte, que es la INTCAL. La que nosotros solemos usar ha sido modelada para el hemisferio sur, es la CHCAL. Y lo más reciente que pude explorar en la literatura, digamos, y que está ya inserta en el programa de Oxcal, es la curva de calibración mixta, que es quizás la que últimamente se recomienda para la franja ecuatorial, que ha sido, digamos, se está popularizando últimamente. Y la última es una curva de calibración marina. En fin, estas curvas se basan en datos de dataciones radiocarbónicas obtenidas de muestras cuya edad de calendario es conocida, por ejemplo, anillos de árboles y corales, pero precisamente este es el problema
para la franja ecuatorial. No tenemos datos de anillos de árboles, sino solamente quizás de corales. De todas formas, siguiente, por favor. Ese es el grupo que ha desarrollado el software, ¿no?, de calibración. Estamos en la lámina 30, Danielita, gracias. Bueno, solo voy a listar los procedimientos. Tenemos que ingresar los datos de radiocarbono, seleccionar la curva de calibración. Insisto, últimamente se ha colocado en Oxcal, en el software, la curva de calibración mixta, que es muy interesante para nosotros. Y luego se calcula la fecha de calibración. Es súper importante en el ingreso de los datos, ¿no es cierto?, anotar los valores de desviación estándar, ¿verdad? De lo contrario, el programa no puede calcular cuánto de desviación tiene nuestro fechado calibrado. Y vamos con la siguiente lámina. Ok, como digo, pues, ¿cuál de las curvas de calibración seleccionamos? Depende de la locación de nuestra muestra. Y ahí tienen ustedes, en fin, para el hemisferio norte, entonces se toma una curva, para el sur otra. Y siguiente lámina, es muy importante entender, bueno, sugeriría la lectura de este artículo. ¿Por qué se recomienda, por ejemplo, a Ecuador que utilicen la curva mixta de calibración? Y un elemento importante es, veamos la siguiente. No he puesto. Regresamos al anterior. Es porque de lo que leí y entendí es que parece ser que algo como el efecto reservorio que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, es el desplazamiento de la franja de interconvergencia tropical, muy importante sobre la región ecuatorial, sobre el hemisferio sur, y parece ser que tiene algún efecto de alteración de nuestras muestras. Entonces ellos, los que desarrollan la curva mixta, están calculando, tratando de reducir el efecto de ese desplazamiento sobre nuestras muestras radiocarbónicas y la calibración, la conversión en años calendáricos. Siguiente, por favor. Ahí tienen una visualización del programa, ¿no es cierto?, cuando transforma años físicos radiocarbónicos en calendáricos. Siguiente. Ok, ¿y la última? ¿Una más? Creo que había una más. Ok, bueno, en fin. Y así es como visualizamos, solamente estamos observando para la cultura moche, exacto, ahí nos quedamos un ratito, hay zonas de la calibración que son problemáticas, sobre todo cuando encuentran ustedes esos platós o mesetas que se forman allí, quiere decir que la posibilidad de tener un control cronológico es sumamente dilatada, ¿verdad? Pero vamos a la siguiente. Cuando tenemos esos picos, estamos un poco más en firme. Los picos están marcando la posibilidad y la precisión del fechado con más certeza. En fin, eso era así como muy al pasito. Quería agradecer su atención y si hubiese preguntas, pues muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Adelante, por favor. Las muestras que sacaron, las pusieron algún tiempo en agua. O sea, sacaron de la profundidad del mar y las pusieron en agua. No sabía si ese tratamiento de las muestras arqueológicas es lo correcto o alteraría el carbono. Esa es una muy buena pregunta y no la sabría contestar porque no he tenido contacto con arqueología subacuática de esa manera. Creería que ellos... Habría que preguntarse si la muestra le transportaron en agua hasta el laboratorio, que me parece debería ser el procedimiento para evitar la contaminación de esa muestra con el efecto reservorio atmosférico. Es lo que podría imaginar como un procedimiento, en fin, para evitar contaminación de gases en la muestra. Creería que sería un procedimiento. Sí, era una muestra en Salango y los arqueólogos subacuáticos sacaron la muestra de
de la profundidad. Otras que encontraron se quedaron dentro para no dañar, ¿no? Pero sacaron como piedras peso, que eran de las redes. Pero, claro, las sacaron al ambiente y luego las pusieron en agua. Pienso que sí, pienso que es una forma de evitar el contagio del gas atmosférico con la muestra extraída del fondo marino, digamos. Pienso que sí. Digamos, no soy un experto en esto, pero necesitamos confrontar nuestra forma tradicional de pensar sobre el radiocarbono, ¿no es cierto? Y hablar con los físicos. Así que, bueno, hay ciertas cosas que interpreto y otras que consulto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alden, por su intervención. A continuación, tendremos la intervención de la licenciada Renata Treviño con la exposición denominada Iconografía de la indumentaria femenina, el acto de vestir en la cultura material Jamacoaque. La licenciada Renata Treviño se graduó en la ESPOL, en la Escuela Politécnica del Litoral, y actualmente se desenvuelve como asistente catalogadora en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bueno, tenemos como introducción que hay que entender a la identidad, que es un proceso donde intervienen muchas contradicciones, es muy maleable, está expuesto a muchas transformaciones, y aquí es donde los individuos ejercen un tipo de rol de sujeto social activo. En este caso, bajo parámetros espaciotemporales muy concretos, donde van desarrollando rasgos diferenciales, sentido de pertenencia, que se ven reflejados en un estado material concreto. En el caso de la arqueología, cuando hablamos de bases materiales en el registro arqueológico, el artefactual vendría a ser uno de los más importantes. En este caso, la exposición se va a enfocar en lo que vienen a ser las estatuillas figurativas femeninas Jamacoaque, donde se va a valorar cómo la vestimenta puede llegar a ser un tipo de sistema de comunicación no verbal, donde se busca legitimizar, y en este caso en una sociedad jerarquizada como puede ser la Jama. En este caso presento lo que son tres problemáticas. La primera es que en los últimos años la mayoría de estudios relacionados a la afiliación Jamacoaque han sido de ámbitos iconográficos relacionados solo a la religiosidad, a la relación humano-animal y a la guerra. También de que en la arqueología ecuatoriana hay trabajos muy puntuales y generales acerca de la vestimenta prehispánica, como puede ser el trabajo de Almeida en el 99, de Miriam Ochoa de 1999 también, y de Karen Olsen-Bruns en el año 2002. Y bajo mi punto de vista de los tres, creo que el de Miriam Ochoa es el más completo, a nivel de recopilación de antecedentes, tanto arqueológicos como etnohistóricos. Y en este caso también tenemos lo que viene a ser la evidencia textil directa muy escasa. Porque a diferencia de lo que se puede observar en lo que viene a ser contextos de la sierra, en la costa, al ser una zona muy húmeda, con un tipo de pisos ecológicos muy concretos, es muy difícil que este tipo de material logre prevalecer en el registro arqueológico. Como justificación tenemos a nivel teórico
la mayoría de investigaciones de este índole se han hecho bajo contextos angloparlantes y francófonos, y a nivel social también es una forma de poder recuperar la memoria material de estas filiaciones. Tenemos como pregunta de investigación, ¿cuál fue el rol que cumplía la indumentaria usada por las mujeres dentro de la estructura social de los Hamacoaque? En este caso tenemos lo que viene a ser la representación del área de influencia Hama, que se encontraría a partir de Bahía de Caracas, en lo que viene a ser el norte de Manabí, extendiéndose hasta la parte sur de Esmeraldas y al este de la costa, que en este caso vendría a ser la actual provincia de Santo Domingo de los Áchilas, pero incluso Emilio Estrada llegó a decir que había presencia Hama ya abordando lo que viene a ser la frontera entre Ecuador y Colombia, o sea, mucho más al norte. Siguiente, por favor. Bueno, como antecedentes arqueológicos, como ya les había mencionado anteriormente, tenemos estos tres trabajos, el de Almeida, Ochoa y Olsen-Brons, en lo que respecta a la arqueología, a la vestimenta prehispánica en el ámbito arqueológico a nivel general. Siguiente. En este caso tenemos evidencias arqueológicas directas en la costa ecuatoriana. Tenemos, por ejemplo, este fragmento de textil que lo encontraron en los años 60 Emilio Estrada con Clifford Evans y Betty Meggers, en lo que viene a ser un contexto funerario de filiación Milagro Quevedo. En este caso, aquí tenemos un textil que tiene una técnica llamada ICAT. Antes se pensaba de que el ICAT había sido una técnica textil introducida en la época incaica, pero en este caso se han encontrado, bueno, pequeñas evidencias, pero al fin y al cabo evidencias de que esta técnica es preincaica, al menos en lo que viene a ser en territorios ecuatorianos. ¿Y en qué se basa la técnica del ICAT? En este caso la técnica del ICAT consiste en que en ciertas partes del textil no se va a permitir que se pigmente con el tinte haciendo un tipo de amarrado. Bueno, en la otra imagen, este de aquí fue un error mío, esto vendría a ser una evidencia arqueológica indirecta, porque en este caso, esto fue obtenido por Marcos, en un contexto, si no me equivoco, en Real Alto, en Chanduy, donde él utilizó un tipo de fluido para poder obtener las bases y ver qué tipo de tejidos eran, un tejido simple y un tejido de cestería. Siguiente, por favor. También tenemos otro tipo de evidencias arqueológicas indirectas, como es el caso de herramientas como torteros o fusayolas, y también de presencia de moluscos tinteros en bastantes contextos de la costa norte. Como antecedentes etnohistóricos, tenemos, por ejemplo, lo dicho por Diego Trujillo o el capitán Pedro de Arévalo, acerca de los atavíos o adornos de los Hama, en este caso hablando de que era un pueblo muy rico, donde se encontraba oro, plata, esmeraldas, piedras de otros colores. También hablaban sobre la representación de Ilesca, sobre esmeraldas, porque en este caso también vale decir de que en esta época donde era lo de la provincia de los Ambos, también era un sector donde se ha encontrado evidencia Hama. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo del retrato de los mulatos de Esmeraldas, en donde se ve ese tipo de correlación entre mestizaje y convivencia entre poblaciones negras y poblaciones indígenas, y cómo ellos han absorbido ciertos adornos, ciertos aditamentos que siempre se han vinculado a lo que vienen a ser las culturas indígenas prehispánicas, que en este caso son las narigueras, los clavos faciales, entre otros. Como antecedentes etnográficos, tenemos, por ejemplo, este trabajo de Karen Stotter y Parker, con una tejedora de Santa Elena. Hay algo muy curioso porque hay una gran diferencia entre lo que se ve en la manera de hacer tejidos en la costa con el resto de los Andes septentrionales y Andes centrales, porque al menos en lo que viene a ser en comunidades como los chachis, sáchilas,
las tejedoras de Manabí, de parte de Santa Elena, utilizan un tipo de telar distinto. Por lo general lo que se ve en la sierra es el tipo de telar de cintura o el telar vertical. En este caso es un tipo de telar que está suspendido y que solo se ve en la parte de la costa. Siguiente, por favor. Como materia prima tenemos los tintes, que en este caso yo ya les había comentado, que bueno, se dan contextos muy distintos, al menos en la sierra. Por lo general, los tintes vienen de procedencia vegetal. También tenemos animal como en la parte de las cochinillas, recordando que la provincia de Chimborazo fue uno de los lugares donde había más concentración de la producción de cochinillas destinadas a los tintes. En cambio, en la costa hay evidencias de uso, en este caso, de moluscos. Tenemos el mordiente, que el mordiente es utilizado para que el tinte se pueda fijar de una manera adecuada y armoniosa a los textiles. En este caso, si hablamos de contextos más contemporáneos, el orine masculino es utilizado como mordiente en zonas de gualaceo. También tenemos el uso de cenizas en las comunidades de Otavalo como mordiente. Tenemos cortezas de árboles, cabuya, que el cabuya es una materia prima muy utilizada en la parte de la sierra. Los camélidos, que en este caso vendría a ser materia prima de origen animal, en lo que viene a ser de los camélidos andinos, o sea, hay 4 especies, tenemos 2 domesticadas, que en este caso son las llamas y las alpacas, y hay registros de domesticación en los Andes centrales desde el 3500 a.C., y las otras 2 especies que no son domesticadas, que en este caso son el guanaco. Tenemos lo que viene a ser el algodón, que es un tipo, es un tipo de fibra de origen vegetal, que en este caso se encuentra en lugares cálidos, por lo general en la costa y en la Amazonía, y lo que viene a ser zonas de piedemonte andino, lo que es sierra, en pisos transicionales, que tengan climas cálidos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, bueno, como este fue mi trabajo de tesis en la parte de marco teórico, yo me fundamento primero en lo que viene a ser el cuerpo, utilizando los conceptos epistemológicos de lo que viene a ser el embodiment o la corporalidad, en donde se refieren al cuerpo como una entidad cultural que se va transformando y modificando a través de las experiencias y que no se puede alejar o desligar totalmente de la experiencia humana. En el caso de la arqueología, antes de los años 70 se lo utilizaba mucho a nivel de estudios bioarqueológicos y evolutivos, pero ya con la llegada de otras corrientes como la postprocesual y de teorías feministas comenzaron a coger el cuerpo en un ámbito más social y más ligado a la cultura. Siguiente, por favor. En este caso tenemos vestimenta, y bueno, para la vestimenta hay diversas denominaciones que podemos utilizar en este caso, pero ¿cuál será la correcta? Moda, traje, vestido, adorno, decoración y estilo. Al menos los que vienen a ser los estudios de nivel antropológico, etnohistórico y etnográfico, se tiende a utilizar bastante los conceptos de vestido, decoración, adorno, porque resultan en un punto de universalidad, y para estudios que van más al ámbito sociológico y psicológico, ahí se utilizan conceptos como moda y estilo, recordando que la moda es un concepto muy propio de nuestras sociedades modernas occidentales, que tienen ciertos parámetros que obviamente no podríamos correlacionarlos directamente con una sociedad prehispánica. Luego tenemos la representación de lo que en el libro de la psicología del vestido del psicoanalista Flügel habla acerca de los 3 propósitos del acto de vestir, que en este caso serían el de protección, el de pudor y el de adorno. En el caso de adorno, él lo considera uno de los más importantes porque necesariamente
no tienes que utilizar una prenda de vestir básica, digamos, como un vestido, un pantalón o algo así, pero por lo general sí se encuentran que las personas están adornadas con otro tipo de aditamentos, como puede ser pintura corporal, pintura facial, aretes, tatuajes. En el caso del pudor, el pudor puede estar correlacionado a dos actos, tanto sacarse prendas como utilizar prendas. Por ejemplo, podemos correlacionar la parte de con las personas musulmanas. En el caso de los hombres, cuando los hombres entran a las mezquitas, se sacan los zapatos. Y en el caso de las mujeres, bueno, utilizan ciertos aditamentos como puede ser el niqab, el chador o el hijab, que en espacios que no son remanentes privados sino públicos, lo utilizan para esconder parte de su cabello o su rostro. Y en la parte de protección es algo que, algo que él confiesa en el libro, que ya tal vez actualmente ya no se ve tanto, porque él habla y da el ejemplo de las comunidades de Tierra del Fuego, que en ese tipo de condiciones algunos ni siquiera utilizaban ropa apta para los fríos extremos que había. Siguiente, por favor. En este caso, cuando el cuerpo y el vestido se hacen uno y entran en contacto directo, lo que hacen es una acción visible para la sociedad a través de la experiencia humana, donde terminan construyéndose y personificándose identidades y géneros encamadas a través de la apariencia. Siguiente, por favor. En este caso se utilizó lo que es la iconografía, en dos niveles, porque al final el último nivel, que es el iconológico, no se podría contrastar con la evidencia arqueológica y dar al final, y dar al final, ay Dios mío, y dar al final un significante muy concreto, porque, el primer nivel es el nivel de observación y clasificación, y el segundo nivel se trata de dar un significante a través del contexto y la cultura, pero no es algo remanente o contrastante, entonces por eso no se utilizó ese nivel. Siguiente, por favor. Bueno, a nivel metodológico, lo primero que tenemos que entender es acerca de las representaciones figurativas femeninas. En este caso, Escoriza Mateo y Castro Martínez definen a las representaciones figurativas como objetos de caracteres políticos e ideológicos que representan realidades y elementos que imponen límites y normativas de grupos dominantes con signos que no tienen necesariamente el mismo significado para todos los sujetos sociales. Siguiente, por favor. En este caso, la selección de la muestra, como nos enfocamos en lo que viene a ser las representaciones figurativas femeninas, estos personajes deberían presentar ciertas características como son la presencia de zonas erogéneas, glandulares y sexuales, la presencia de caderas, glúteos enfatizados y delineados, la presencia de torsos descubiertos, uso de tocado y falda, que vendría a ser como el estilo estándar de las figurinas femeninas Hama, pero también se recalca que se tomaron en la muestra representaciones de maternidad, mujeres en proceso de lactancia, además de casos donde las estatuillas presentaban en sí ningún tipo de prenda en la parte inferior, pero sí tenían tocado y joyería como collares y pulseras. En este caso se decidieron elegir 70 piezas provenientes de la Reserva MAC, del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, donde la gran parte de las muestras provenían de lo que viene a ser San Isidro, Manabí, pero aquí tenemos que tener la consideración de que una de las mayores problemáticas que tiene Ecuador, al menos en lo que viene a ser estas colecciones, en lo que está en el MAC, es que no tienen contexto. O sea, la mayoría proviene de problemas de huaquerismo. Siguiente, por favor. Bueno, y este es el ejemplo de mi ficha de análisis, donde hay ingresos individuales por muestra, donde se trató de dividir dos grandes grupos, en 4 grandes grupos, que se dividían en datos generales, donde tenemos número de inventario, precedencia, bien cultural, composición, dimensiones,
prendas de vestir, que en este caso sería falda, taparrabos y el color de la vestimenta, diferentes tipos de ornamentación, como pueden ser orejeras, chales, pintura corporal, brazaletes, ajorcas, collares, y en la parte morfológica, donde está la parte de la posición de las extremidades, el uso o la tenencia de ciertos objetos en las manos. Siguiente, por favor. Bueno, y como resultado, se identificaron 25 distintos tipos de orejeras o aretes, 25 tipos de collares distintos, 34 tipos de tocados distintos y 9 prendas de vestir, que en este caso serían 8 modelos de faldas distintas y un taparrabo. Bueno, en este caso de las orejeras, yo traté de dividirlo utilizando denominaciones actuales para los piercings. En este caso lo que viene a ser el tragus, el helix y el lóbulo, donde la mayoría de representaciones tenían lo que vendría a ser orejeras o argollas en lo que viene a ser el helix y el lóbulo, teniendo como mayor representación las que son de forma discoidal, como podemos ver en la otra imagen, que es una representación directa en lo que está en la reserva del MAC. Siguiente, por favor. Bueno, en la parte de collares, lo que pudimos observar es que la gran mayoría de representaciones tienen lo que es un collar de bandas anchas, en este caso pintadas con color verde, que puede hacer alusión tal vez a algún tipo de metal precioso, semiprecioso, como puede ser las esmeraldas o las turquesas. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso tenemos los tocados. Yo hice una clasificación en 2 grupos generales, que son los tocados tipo casquete y los tocados tipo dolicocéfalos. En el caso de los tocados tipo casquete, estos se adaptan de una forma más armoniosa a la morfología del cráneo. En cambio, los tocados dolicocéfalos tienen una mayor amplitud en el eje longitudinal, mucho mayor al eje transversal, y lo subdividí por ejemplo, en casquetes, los cuales pueden tener prolongaciones en ambos lados, tanto izquierdo como derecho, que pueden llegar tanto arriba de los hombros como sobrepasar la altura de los hombros, y los casquetes sin prolongaciones, asimismo, en este caso pueden tener aditamentos como no pueden tener aditamentos. Y los dolicocéfalos también se presentan con prolongaciones, sin prolongaciones, con aditamentos y sin aditamentos. Aquí tenemos, por ejemplo, una tablita, como describí. Tenemos un casquete simple, tenemos en cambio aquí un casquete con prolongaciones laterales hasta los hombros, con tiras estilos diadema. En este caso tenemos un tocado dolicocéfalo con prolongaciones laterales e incisiones, y un tocado dolicocéfalo con apéndices cónicos largos y delgados y una segmentación a la mitad del tocado. Siguiente, por favor. En el caso de faldas y taparrabos, tenemos... En el caso de las faldas y taparrabos, tenemos la verificación de 4 tipos diferentes, de 8 tipos diferentes de faldas, la mayoría con lo que vienen a ser franjas a nivel horizontal, que pueden presentarse con pintura o no, y un taparrabo. Y con los colores representativos en esta paleta, que pueden ser el color ocre, tonalidades más pardosas, negro, rojo, blanco y acuamarina. Siguiente, por favor. Bueno, aquí llegamos con la parte de las narigueras, clavos faciales y besotes, porque también habían otro tipo de aditamentos en el rostro. En el caso de las narigueras se pueden encontrar 2 ubicaciones distintas, como puede ser en la parte del septum y nostril. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver evidencia directa, primero de una nariguera hueca de oro
y de un clavo facial de oro, ambas como parte de la colección del MAC también. En este caso tenemos lo que vienen a ser ajorcas, brazaletes, pulseras y compresiones. Bueno, yo traté de dividirlo por la forma en cómo se distribuían a nivel corporal. En este caso, decidí denominar ajorca al aditamento que se encontraba en la parte de los tobillos, a los brazaletes al aditamento que está arriba de las muñecas, en el brazo, pulseras al aditamento que se encuentra en lo que viene a ser la muñeca, y las compresiones que al menos en lo que viene a ser la actualidad en grupos amazónicos, como pueden ser los shuar o los guarani, hay presencia de ciertas ligas donde utilizan, si no me equivoco, algún tipo de fibra vegetal, donde se hacen compresiones en los brazos. Eso también se puede ver en ciertas sociedades amazónicas en Colombia. De ahí tenemos lo que vienen a ser grabados corporales, que es algo que no tenemos una evidencia directa si se trataban de tatuajes, por eso yo decidí denominarlo grabados corporales, que pueden haber estado representados tanto con pintura como posiblemente se tratase de tatuajes. En estos, por ejemplo, se los encontraba en lo que vienen a ser las extremidades superiores, alrededor de todo el brazo hasta parte del pecho. Y en cambio habían otras muestras donde solo se encontraba en una parte del pecho. Aquí tenemos otro tipo de ejemplos. Bueno, y aquí tenemos el caso del chal. Si no me equivoco, creo que solo vino representado como con unas 4 estatuillas nomás, y donde tienen unas representaciones bien específicas. Por lo general, las mujeres que utilizan chal en este tipo de muestra están en posición sedante. Siguiente, por favor. Y lo que tenemos es pintura facial y corporal. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el vestido, el acto de vestir acerca de las mujeres Ham? En primer lugar, creo que la representación de las glándulas mamales, o en este caso los senos, fue algo muy importante en la tarea de mi tesis, porque si queremos, en la parte representativa de grupos etarios, al menos lo que viene a ser la etapa de preadolescencia, que en este caso es algo que se rescató de lo que hizo Usillos en sus estudios iconográficos, y lo que viene a estar representado por las mujeres de mayor de edad con los típicos senos flácidos, caídos. Bueno, se observa que hay una tendencia de vestimenta y accesorios a nivel regional que preceden también lo que viene a ser el horizonte chorrera, donde ya se pueden ver el uso de los casquetes, por ejemplo, ese tipo de tocados, que las mujeres no tengan ningún tipo de prenda textil en la parte superior y que estén con los pechos descubiertos, el uso de faldas que pueden ir desde la rodilla hasta más abajo, hasta los tobillos incluso, ciertos aditamentos como pueden ser besotes, clavos faciales, narigueras. Bueno, aquí tenemos observar una representación etaria con vestimenta y ornamentos específicos. En la parte de puberta, si uno rescata lo que hizo Gutiérrez Usillos, él hablaba sobre una vinculación entre el paso de las mujeres preadolescentes y su conexión o una vinculación directa con la parte textil. En este caso podemos ver la representación de ella con un tocado tipo casquete, con prolongaciones, con una diadema, y es una representación que se repite bastante en la muestra, que están en posición sedante, y en este caso en las manos tienen un tipo de recopilaje que parece ser textiles doblados, y que en la parte superior se pueden ver ciertos ajuares como narigueras, por ejemplo. Siguiente. En este caso tenemos
una vinculación entre las plantas y la maternidad, representado en los tocados fitomorfos. En este caso tenemos algunas representaciones de mujeres con sus niños en brazos o sus niños en los rebozos, que en este caso tienen este tocado fitomorfo y también tienen otro tipo de aditamentos en su representación, como pueden ser los corrales, como pueden ser las aves, que en estudios anteriores, por ejemplo, en la tesis de Pablo Quelal, donde se habla de la gran representación a nivel ornitomorfo que hay en lo que viene a ser la filiación JAMA, y de que en este caso el cuerpo desde una edad infantil se ve expuesto a ciertos condicionamientos porque los niños también tienen aditamentos. En este caso, les faltan ciertas características para tal vez poder distinguir si se trata de un personaje femenino o masculino, pero poseen tocados, poseen narigueras, incluso clavos faciales, que nos puede comunicar acerca de cómo ellos percibían también la niñez. O sea que a partir de la niñez ya era un cuerpo que podía modificarse con ciertos condicionamientos o normativos sociales. Bueno, en este caso a mí me encantan las representaciones maternas JAMA, creo que es lo más hermoso que hay. Y aquí tenemos uno de un rebozo que, o sea, ya está con un niño en manos y también con un niño en su rebozo, y es algo que se ve en la actualidad, no solo en la parte de los Andes septentrionales, se ve en Mesoamérica también y en los Andes centrales también, que es una práctica muy arraigada y que sigue en la actualidad. Bueno, en este caso tenemos lo que vienen a ser las modificaciones permanentes. Como les dije, en lo que viene a ser parte de la muestra tenemos lo que son grabados corporales, que decidí ponerles esa denominación al no tener una fuente directa, o sea, y que proporcionara de que si en verdad se tatuaban o no. En este caso tenemos el brazo y el antebrazo tatuado de la señora del Cao, que a través de ciertos estudios químicos y físicos, utilizando utilizando un microscopio electrónico de barrido, se pudo ver que utilizaban un tipo de coloración que posiblemente venía de una planta que se llama Huituc. Bueno, se llama Huituc, al menos aquí en Ecuador, y lo utilizan actualmente las comunidades achilas, las comunidades amazónicas como los Shuar también lo utilizan, y en la parte de pigmentación de cabello, lo utilizan también en la parte de, o sea, grabados corporales como pintura corporal. En este caso, otro tipo de ornamentación permanente, tenemos lo que son este ejemplo de dientes maxilares incisos, dándonos cuenta que la ornamentación del cuerpo también puede ser definitiva. O sea, recordando que al final el cuerpo cultural es algo que se va construyendo por experiencias y por ciertas normativas, y en este caso son por procesos de ornamentación permanente. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando de ritualidad y transmutación, en este caso la vestimenta en la parte ritual también se la puede ver como una parte de poder hacer un tipo de metamorfosis. La figura de abajo son personajes que se la relacionan, bueno, al menos Usillos trataba de clasificarlo entre sacerdotisas y chamanas. Estas vendrían a ser, este corpus de aquí vendrían a ser de chamanas. ¿Por qué? Porque tienen aditamentos o una parafernalia mucho más grandilocuente, si se podría decir, donde se encuentran, por ejemplo, objetos para procesos de actividades alucinógenas, se ven aditamentos mucho más grandes, como ese tipo de nariguera, ese tipo de... tenemos collares en forma ofídica, tenemos collares... y arriba tenemos otra representación que, bueno, si se podría ver más cercana, yo lo relacioné a este proceso de
transmutación o ese tipo de vinculación en cómo la vestimenta puede vincular más al ser humano con su vínculo natural, que en este caso presenta ciertas características felinas en la parte del rostro y en lo que viene a ser la parte, la parte de las extremidades inferiores. La figura, la estatuilla presenta ciertas formaciones que evocan mucho lo que vienen a ser las escamas de un reptil. Y tenemos, por ejemplo, el único en la muestra, una representación que, por ejemplo, en el MAC lo tenían clasificado como una representación femenina, pero en este caso no cumple con las normativas de lo que debería llevar una figura femenina jama. O sea, cumplir con el uso de estas faldas tipo A la silueta, sino que en cambio utiliza un taparrabo. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones tenemos que reflejan en su mayoría la feminidad normativa, pero se puede interpretar que estaban abiertos socialmente a otro tipo de representaciones. Las representaciones femeninas muestran un cuerpo sometido a procesos de cambios y ordenación ideológica y social desde temprana edad, y que a nivel individual, aunque estas mujeres pertenecían a un mismo grupo cultural y compartieron posiblemente un imaginario en común, son individuos con diferencias demarcadas por ciertas prácticas, objetos, oficios, estatus y edades, que se pueden ver reflejadas mediante el uso de cierta vestimenta y ornamentación. Y como recomendaciones tenemos que debemos darle prioridad a la ejecución de proyectos destinados a las excavaciones sistemáticas de contextos arqueológicos, pues estos son imprescindibles e importantes para poder contrastar la información y establecer vínculos con las representaciones figurativas femeninas. Además, entender la importancia de la conservación de la vestimenta y tradición textil tradicional, pues más allá del aportado exótico que le quiera dar el mercado capitalista y occidental, la vestimenta al final funge como un medio donde se materializan memorias, identidades, resistencias y luchas. Gracias. Ay, sí. Muchas gracias. Realmente tengo dos preguntas. La primera es si tú podrías concluir que la indumentaria de estas figurinas está fuertemente vinculado a la feminidad. Y la segunda es si en tu investigación secundaria pudiste evidenciar esta representación etaria, pero en el caso masculino. Ya, la primera te decía que si puedes concluir que la indumentaria está fuertemente vinculado a la feminidad. Y la segunda es, déjame me acuerdo, es si en tu investigación secundaria pudiste evidenciar representaciones etarias vinculadas pero a la masculinidad. Bueno, para responder a tu primera pregunta sobre si la vestimenta debe estar ligada a la feminidad, o sea, creo que igual sería como repetir un tipo de ciclo o una postura de que al final los aditamentos o ropa siempre tienen que estar vinculadas a una figura femenina, porque en el caso de lo que viene a ser jama, colita y bahía, muchas veces se ha dicho que la mayor distinción a partir de ornamentación y de vestimenta no la tienen las mujeres, sino que son los varones, y que incluso jactan de que las mujeres tienen un tipo de representación a nivel de vestimenta mucho más simplista. Entonces yo no podría concluir que está netamente ligado a la feminidad, la vestimenta. Y para tu segunda pregunta, solo hice un muestreo nomás con figuras que se podían catalogar como femeninas. Nunca lo hice a nivel de figuras representativas masculinas. Por cuestión, bueno, como era mi tesis y todo, y post pandemia, por cuestión también de tiempo, de recursos y otro tipo de cosas más, otros factores que no me permitieron poder ampliar mi muestra y solo quedó en la parte femenina.
Gracias por la presentación y de lo que pude captar, tu estudio es uno de tipo preiconográfico, pero al tiempo estabas como quizás con la expectativa de alguna vez llegar al análisis iconológico. Por eso la última recomendación que hiciste, ¿no es cierto?, enfatizando la importancia de los contextos arqueológicos para entender, digamos, todo el entramado del significado, ¿correcto? Entonces, me llamó bastante la atención las últimas láminas cuando presentaste a los enchaquirados como una forma interesante de interpretar una de las figurinas, ¿no es cierto?, que expusiste. Y en esa medida, yo creería quizás como un reto para nosotros, la comunidad de arqueólogos que se interesa por iconografía, iconología, etcétera, es explorar en el comportamiento actual, moderno, de las comunidades de personas que están viviendo en las inmediaciones o cercanía de los sitios arqueológicos para que nuestros cuerpos cerámicos tomen voz y la voz de las personas que precisamente de alguna forma se han conectado con estas áreas de nuestra investigación. Así, por ejemplo, podría ser muy interesante, e insisto, es una especie de reto para nosotros, ¿no es cierto?, de documentar los saberes y las prácticas y los comportamientos de mujeres que ahora viven, por ejemplo, en toda la región de distribución de la cultura Jama y que tienen unos comportamientos muy parecidos a lo que tú nos mostraste en las imágenes. Así, quizás podemos, digamos, suplir, digamos, llenar ese hueco del significado iconológico con la voz y los saberes de las personas que ahora viven cerca de los sitios. Sería una especie de reto. ¿Has considerado esa opción? Bueno, a mí en la universidad siempre me llamó full la atención lo que viene a ser la arqueología de género. Obviamente todo esto de los enchaquirados con Hugo Benavides, lo de la parte de la representación homosexual en lo que viene a ser Guayaquil y la costa, dado que nuestro contexto aún es súper homofóbico, patriarcal, y eso se ve bastante reflejado en la práctica científica también. Y si yo lo he cogido como un reto, bueno, hasta ahora, o sea, lamentablemente, o sea, dejé mi investigación, se quedó en mi tesis, o sea, desde que entré a trabajar y todo, no me he dado la oportunidad de seguir expandiendo, pero sí creo que, al menos, bueno, si no soy yo, sí es un reto que debería asumirlo la arqueología ecuatoriana, porque hay pocas publicaciones o pocos colegas que en verdad se dedican a esto y yo entiendo su punto de a través de la etnografía hacer una correlación de momentos contemporáneos y poder trasladarlos a la parte representativa, porque sí es un problema de que al final, como son estudios iconográficos, son meramente interpretativos de lo que viene a ser el investigador y si faltan como ciertos datos duros o correlaciones más directas que proporcionen de que en verdad, o sea, que proporcionen evidencia mucho más directa de que, bueno, así lo más probable es que así se comportaban, así lucía tal cosa. Pues, gracias. Digamos, claro, uno de los problemas con, digamos, al analizar las figurinas es que muchas de estas figurinas no provienen de contextos arqueológicos. Claro, esto es muy complejo. Mi pregunta iba más en torno a la sociedad jamacoa, que entendemos que es jerarquizada, ¿no? En ese sentido, hay ciertas cosas que se prefieren representar en torno a la vestimenta y a la materialidad de estos figurines. Quizá tú pudiste ver diferencias entre ciertas vestimentas de los figurines femeninos en torno a una misma actividad, es decir, por ejemplo, en labor de parto o en… Sí. ¿Hay algunas diferencias o cómo se vestía quizá el común jamacoa, que en otras actividades relacionadas con lo doméstico hay otro tipo de vestimenta, o qué se pretende
representar en estas figurinas, o lo doméstico no se representa tanto ahí. Quizá pudiste ver alguna distinción, diferencia. Bueno, en la parte de algún tipo de representación doméstica, no. Por lo general iban más al apartado ideológico y de que si en algún tipo de representación o acto pudo haber diferencias, por ejemplo, en lo que les mostré acerca de mujeres en procesos de lactancia o maternidad con niños en brazos. No todas tenían, por ejemplo, lo del tocado con forma fitomorfa. Habían algunas que eran bastante sencillas, con un tocado dolicocéfalo sin algún tipo de aditamento, no estaban en posición sedante, o si lo estaban, por ejemplo, no tenían ese característico corral con las aves representadas ni tanta parafernalia, que puede ahí verse tal vez algún tipo de diferencia en la parte jerarquizada. Pero sí, la verdad, de representaciones que adulen a algo más doméstico, o sea, algún tipo de actividad mucho más común, como podría decirse, no. La mayoría de parte era ideológico porque incluso habían algunas de esto de, por ejemplo, mujeres que en la parte de grupos etarios yo ponía como de mediana edad o de tercera edad, ellas tenían representaciones fitomorfas en las manos y también en lo que viene a ser los tocados. Y eran, si no me equivoco, por ejemplo, si yo lo relacionaba que eran piñas, pero digamos, eso lo pueden correlacionar con algún tipo de acto, yo qué sé, de agricultura, cosas así, pero no es el acto verdadero en sí, sino que es algo simbólico e ideológico. Pero así de actividades así de facultativas domésticas, no. Pero bueno, eso también responde, ¿no? De que al final en ese tipo de representaciones no para todos va a tener el mismo significado y al final son los grupos de poder que eligen qué representar y qué no representar. Una pregunta. En el análisis de tus figurinas, ¿encontraste las que son... yo también hice un estudio igualito al tuyo para mi licenciatura, pero con análisis de las piezas del Museo Bilbao aquí. Hay piezas que no se pueden cancillar como femeninas y masculinas, porque tienen rasgos de los dos géneros. ¿Encontraste eso en tu colección? Que tengan... Y la segunda, ¿está relacionada con bibliografía de María Fernanda Ugalde? Porque Sí. ella sí que también hizo exactamente lo mismo, ¿no? Pero últimamente se dedicó precisamente a esto, a este tercer género, llamémoslo así. Bueno, en la parte de personajes que tal vez presenten ambigüedades, no. O sea, lo más ambiguo que encontré fue esa representación con el taparrabo, pero que sí tenía, por ejemplo, un tipo de representación de glándulas mamarias que tal vez podría correlacionarse directamente a un personaje femenino, pero que tenga, por ejemplo, vestimenta femenina y tal vez órganos sexuales masculinos, no. No me encontré con eso en la muestra que tenía. Y sí utilicé parte de bibliografía de María Fernanda Ugalde, sí, en la parte teórica y metodológica sí la cité en algunos trabajos. Bastones de poder, no. Tampoco. No, espátulas encontré, yipteros encontré, incluso algunas representaciones con cuencos vacíos y llenos, pero bastones de poder no. Gracias. Bueno, gracias querido público por haber asistido al segundo día del seminario Nuevos aportes a la arqueología y paleontología del Ecuador, investigación, salvaguardia y gestión. Mañana continuaremos con la jornada. Gracias.
No duda con esto, mi.